Hola a todos, mi equipo está conformado por David Bocanegra Cárdenas, Juan Sebastián García, Paula Angélica Gutiérrez y mi persona, Andrea Angélica Devia. Nosotros hicimos este video con el fin de aclarar cuáles son los balances de materia para un proceso de refinación de petróleo. Nos enfocamos en los balances de los equipos más importantes, pues con el fin de dar claridad y aparte de eso, de dónde se obtienen los productos más importantes que son comercializados. A continuación, pues vamos a hablar un poquito de la refinación del petróleo. Entonces, refinación viene de la palabra refinar y refinar es eliminar las impurezas de una sustancia. Una refinería es una planta industrial destinada, como su nombre lo indica, a la refinación del petróleo, por medio de la cual, mediante una serie de procesos, nuestra materia prima principal, que es el petróleo crudo, sufre una transformación y se obtienen pues los subproductos de los que hablaba anteriormente. Aquí podemos ver el proceso de transformación de la materia prima. Inicialmente, pues se hace una extracción en los yacimientos del petróleo crudo. Posteriormente es trasladado a los carrotanques y estos son transportados hasta la refinería. En la refinería es donde la materia prima pues sufre la transformación y obtenemos los productos que más conocemos. Entre esos está la gasolina, el gas, el queroseno, el aceite, el diésel, el asfalto, muchísimos derivados de esta materia prima. Los datos generales que encontramos en el proceso son que contamos con 58 corrientes diferentes, cada una con un papel funcional. Tenemos en total 22 equipos durante todo el proceso y las principales especies del proceso son el hidrógeno, el sulfuro, la nafta, el queroseno, el gasóleo, el propano y el butano. La materia prima que se utiliza en el proceso es el petróleo crudo. Estos 22 equipos están distribuidos en dos unidades de destilación, una para el petróleo crudo, otra para una unidad de destilación al vacío, un craqueador termal, tres hidrodesulfurizadores, uno para nafta, otro para gasóleo pesado y otro para gasóleo ligero. También tres separadores, uno para butano, otro para propano y otro para eh, etano. También contamos con tres divisores, uno para queroseno, uno para y otros para el producto ligero del gasóleo ligero y otro para el gasóleo pesado. También un divisor de nafta y contamos con una unidad de tratamiento de gas, un craqueador catalítico, una unidad de alquilación, una de isomerización, un reformador y cuatro piscinas de mezcla, una para gasóleo, otra para combustibles, otra para gasolina y otra para LPG. En la etapa de destilación, el petróleo crudo entra a la columna de destilación. Posteriormente allí pasa a la columna de destilación al vacío o directamente a los hidrotratadores. Posteriormente, en la etapa de conversión, cuando los productos intermedios se encuentran en el craqueador catalítico, estos pasan a los hidrosulfurizadores o en los hidrodisulfurizadores, en presencia de hidrógeno, se reduce la cantidad de sulfuros presentes en los compuestos. Posteriormente, en la etapa de mejoramiento, los productos van a los separadores, otros directamente a los tanques de almacenamiento o al craqueador catalítico. De allí pasan a las unidades de isomerización, alquilación o al reformador catalítico, dependiendo de la sustancia. Para finalmente, en la etapa de los productos, llegar a las piscinas de mezcla y los productos restantes llevarse a los tanques de almacenamiento. A continuación nos enfocaremos en los equipos más importantes y describiremos su balance. En primer lugar tenemos la columna de destilación de crudo, cuya función principal es separar el crudo para obtener productos de mayor valor agregado.
agregado. En este caso, los productos de esta columna son gas más nafta, queroseno, aceite de gas ligero, aceite de gas pesado y residuos atmosféricos. El porcentaje de volumen destilado de cada compuesto es 22.8%, 8.8%, 10.6%, 5.8% y 52%. Estos porcentajes de volumen destilado se obtienen a través de curvas de destilación ASTM o TBP, que tienen en cuenta factores como la entalpía, factor de caracterización, punto de ebullición medio, los cuales no son objeto de estudio del curso de balance de materia. Los balances están planteados inicialmente en flujos volumétricos, entonces el crudo que entra es igual al flujo de nafta más el flujo de queroseno más el flujo de aceite ligero más el flujo de aceite pesado más el flujo de los residuos. Como son flujos volumétricos, no se pueden dar en los términos de balance de masa, por lo que necesitamos de relaciones especificadas, como la gravedad específica de cada compuesto, para así obtener flujos másicos. La tercera ecuación está para el porcentaje de sulfuros y así obtener la masa de sulfuros presente en cada corriente. Asumiendo que la capacidad de procesamiento de la refinería es de 30.000 barriles al día, el flujo de los productos obtenidos es el siguiente: 3.840 barriles al día para gas más nafta, 2.640 para el queroseno, 3.140 para el aceite de gas ligero, 1.740 para el aceite de gas pesado y 15.600 barriles para los residuos atmosféricos. Para pasar estos flujos volumétricos a flujos másicos, contamos con una ecuación que relaciona el flujo volumétrico multiplicado por un factor numérico por la gravedad específica de cada compuesto, obteniendo así flujos másicos en millones de libras al día. Para el crudo, por lo tanto, el flujo de entrada es de 9.192 millones de libras al día de crudo, obteniendo 1.713 millones de libras de gas más nafta, 0.742 millones de libras de queroseno, 0.937 millones de libras de aceite de gas ligero, 0.534 millones de libras de aceite de gas pesado y 5.265 millones de libras de residuos. Posteriormente, como los sulfuros son un parámetro muy importante a medir en un proceso de refinación de petróleo, el porcentaje de sulfuros de cada compuesto se debe monitorear en cada corriente y en cada equipo. Por lo tanto, tenemos que el porcentaje de sulfuros en el crudo inicial es de 2.700, porcentaje peso a peso de crudo. De sulfuros en el crudo es de 2.726, 0.011 para el gas más nafta, 0.353 para el queroseno y 1.220 para el aceite de gas ligero, 2.049 para el aceite de gas pesado y finalmente 4.281 para los residuos. Con estos valores obtenemos que hay una masa de 250.566 libras al día de sulfuro en el crudo, 188 en el gas más nafta, 2.618 en el queroseno, 11.429 en el aceite de gas ligero, 10.939 en el aceite de gas pesado y 225.392 libras al día en los residuos. Finalmente podemos comprobar con los valores obtenidos anteriormente que el flujo volumétrico de crudo multiplicado por el factor para la conversión a flujo másico por su porcentaje de sulfuros es igual a la sumatoria del flujo volumétrico por el factor de conversión por el porcentaje de sulfuros de cada una de las especies en los productos de salida de la columna de destilación, obteniendo así una masa de 250.566 libras. Continuando con la columna de destilación al vacío, esta se diferencia de la destilación de crudo, ya que se lleva a cabo a presiones reducidas, para prevenir y reducir la degradación de producto y la formación de polímeros no deseados, y así dar una mayor capacidad, rendimiento y pureza en los productos. A esta columna entran los residuos atmosféricos de la columna de destilación.
y los productos que obtenemos son gasóleo ligero al vacío, gasóleo pesado al vacío y residuos al vacío. El porcentaje de volumen destilado de cada compuesto será 15.384, 21.538 y 63.78%, respectivamente. Al igual que para la columna de destilación de crudo, los flujos están en volumétricos, por lo que requerimos de la relación especificada, que es la gravedad específica, más el factor de conversión a flujo másico planteado anteriormente. Igualmente se deben monitorear el porcentaje de sulfuros en las corrientes, por lo que se debe tener en cuenta el porcentaje de sulfuros de cada especie para realizar el balance de masa. A esta columna de destilación entran 15.600 barriles al día. Con base en el volumen destilado, obtenemos que el flujo de salida de gasóleo es de 2.400 barriles al día, el de gasóleo pesado es de 3.360 y el de los residuos al vacío de 9.840. Usando la ecuación que relaciona el flujo volumétrico para convertirlo a flujo másico, obtenemos que se obtienen 0.760 millones de libras de gasóleo ligero, 1.094 millones de libras de gasóleo pesado, 3.411 millones de libras de residuos al vacío, que tienen una composición peso a peso de sulfuros de 2.608 para los residuos atmosféricos que entran a la columna, 2.912 para el gasóleo ligero al vacío, 5.092 para el gasóleo pesado al vacío, y la composición de sulfuros peso a peso en los residuos al vacío es de 4.281%. Obteniendo que la masa de sulfuros es de 225.392 a la entrada, 19.817 de gasóleo ligero, 31.865 de gasóleo pesado y 173.710 de los residuos de vacío. Comprobamos la ecuación 6, que era la de los flujos volumétricos de entrada y de salida, de flujos másicos de entrada y de salida, en millones de libras al día. Entonces, el 15.600 por el factor numérico por la gravedad específica de la sustancia será igual a la sumatoria del flujo volumétrico por el factor numérico por la gravedad específica de cada una de las sustancias en los productos, obteniendo así que entran 5.65 millones de libras y salen 5.65 millones de libras. Posterior y finalmente encontramos el balance de la masa de sulfuros, que está dado por la misma ecuación, solo teniendo en cuenta el porcentaje de peso a peso de los sulfuros en cada compuesto, obteniendo que entran 225.392 libras y salen 225.392 libras de sulfuros distribuidas en las diferentes especies. Bueno, buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar acerca del craqueador térmico. Entonces, en lo que denominamos craqueo térmico o cracking térmico, lo podríamos definir como un proceso de transformación de hidrocarburos mediante el cual se destruyen macromoléculas en otras de menor punto de ebullición, ya que de esta manera pues podemos obtener productos de alto valor económico que no se encuentran como tal en el petróleo. Algunos de estos productos podemos decir que obtenemos etileno a partir de etano. Entonces, esto es un proceso que consiste en calentar grandes hidrocarburos a altas temperaturas. Estamos hablando de alrededor de 850, 900 grados Celsius, con el fin de dividir a etano, butano, nafta, que se utilizan para fabricar otros productos. Entonces, luego de esto, este proceso va a pasar a algo que se llama visbreaking. Entonces, como productos en el craqueador termal o térmico tenemos gas, nafta, gasóleo y residuos, teniendo en cuenta que estamos alimentando cierta cantidad de residuos al vacío.
Bueno, aquí tenemos las ecuaciones con las que vamos a calcular los balances. En la ecuación 8 tenemos la ecuación que relaciona el flujo volumétrico. Entonces decimos que el flujo de residuos es igual al flujo de gas, de nafta, de gasóleo y residuos. Pero entonces nosotros debemos de tener en cuenta, como decíamos anteriormente, la relación especificada de, para realizar el balance másico. Y posteriormente, como el azufre es importante en nuestros balances, también debemos de tenerlo en cuenta. También vemos una ecuación, que es esta ecuación pues nos relaciona los caudales másicos entre peso y entre masa y azufre. Listo. Entonces tengamos en cuenta de que a nuestro craqueador térmico son alimentados 9.840 barriles por día, que provienen de la unidad del BDU y tienen como destino nuestro craqueador térmico, obteniendo de esta manera residuos de vacío que son alimentados, que son los 9.840 barriles al día. Y como productos, entonces obtenemos 475 barriles al día. Nafta obtenemos 975 barriles al día. Gasóleo, 1.252 barriles al día. Y residuos, 7.576 barriles al día. Aquí pues podemos observar también la ecuación que pues explicamos anteriormente, donde pues se especifican los millones de libras al día. Y entonces con esta ecuación pues obtenemos de esta manera que los residuos alimentados en millones de libras por día son 3.14, dándonos como producto 0.1004 millones de libras de gas, 0.255 millones de libras de nafta, 0.380 millones de libras de gasóleo, que lo llamamos TCGO, y residuos, que sería 2.666 millones de libras al día. Bien, entonces tenemos de que el azufre, como decíamos anteriormente, es muy importante en una refinería. Entonces, pues necesita ser monitoreado las 24 horas del día. Entonces, en nuestros balances de materia obtenemos que los residuos alimentados serían de 5.09252, de gas sería 11.3375, de nafta 1.2400 y gasóleo 2.78. Igualmente residuos 5.53. Entonces, relacionándolo con la masa de sulfuros, con la ecuación anteriormente descrita, tenemos que de residuos de vacío que les son alimentados, tenemos 173.702. Como productos, entonces de gas obtendríamos 12.513 libras por día. De nafta tendríamos 3.166 libras al día. De gas solo 10.551 libras al día. Y de residuos, que sería una gran parte, serían 147.472. Y finalmente comprobamos que relacionando pues, lo anterior, tenemos que lo que alimentamos, los barriles que alimentamos por el factor de conversión del flujo másico, por su factor de porcentaje, obtenemos que la relación es igual, 173.702, que es lo que ingresa, sería igual a 12.513,
3.166, 10.551 y 147.472. Gracias. Entonces, aquí pues podemos ver más claramente nuestro equipo, que es el craqueador termal o craqueador térmico. Como les decía, pues se entra 9.840 barriles de residuos, produciéndome 975 barriles al día de nafta, 1.252 barriles de gasóleo y 7.576 barriles al día de residuos, para un caudal total de 10.278 barriles al día. Entonces, los 475 barriles de gas no continuaron en el proceso, pero entonces se deben de tener en cuenta cuando se tuvieron en cuenta cuando hicimos los balances de este equipo, que tiene suma importancia en lo que a la refinería se refiere. Gracias. Bien, pasamos ahora a los balances en las unidades de hidrodesulfuración. Y para esto primero vamos a hablar sobre la función que tienen estas unidades y qué son. Las unidades de hidrodesulfuración son unidades diseñadas para admitir diferentes cargas o alimentaciones mediante el uso del hidrógeno como correctivo. En el hidrotratamiento ocurre una combinación de procesos físicos y químicos. Para nuestros crudos de refinería, como los crudos árabes, el contenido de azufre en el crudo es significativamente alto, y por esto es muy importante el uso de las unidades de hidrodesulfuración. Los hidrotratadores cumplen diferentes funciones, pero para el proceso de refinería, su principal función será la de hidrodesulfurizar, es decir, la eliminación de azufre con ácido sulfídrico utilizando hidrógeno. De manera general, las corrientes de alimentación para las unidades de hidrotratamiento que se dan en el proceso de refinería vienen de la columna de destilación y de la unidad de destilación al vacío. En el proceso encontramos 3 hidrotratadores. Vamos a hablar principalmente del hidrotratador de gasóleo pesado, pero de manera general podemos decir que el hidrotratador de gasóleo ligero produce 4 fracciones: gas AC5, nafta, gasóleo y gas de ventilación. Es decir, produce 2 productos gaseosos y 2 productos líquidos. Y el hidrodesulfurizador de nafta produce gas desulfurado más nafta e hidrógeno, y sus corrientes de alimentación son el gas más nafta y el gas desulfurado más nafta. A continuación nos enfocaremos en el hidrotratador de gasóleo pesado y en su balance de materia. Las corrientes de alimentación para este equipo son la de gasóleo pesado al vacío, que proviene de la unidad de destilación al vacío, que ya explicamos su balance. Y por otra parte, la corriente de hidrógeno, que proviene del hidrodesulfurizador de nafta. Y las corrientes de salida son el gas desulfurado más nafta, el gasóleo pesado al vacío desulfurado, los productos ligeros con ácido sulfídrico y el flujo de gas de ventilación, que consiste en ácido sulfídrico con otros extremos ligeros. La ecuación que se utiliza para los hidrotratadores es la misma, pero en este caso nos vamos a enfocar para el hidrotratador de gasóleo pesado. Entonces, tenemos 2 ecuaciones. En la primera no tenemos presentes los porcentajes de sulfuro, y por esto formulamos la segunda, en la que sí los tenemos presentes. Para los gases, en lugar de la gravedad específica y el peso, se toma en cuenta el peso molecular como base para los cálculos del balance de masa.
Entonces, las variables que encontramos en la ecuación son el flujo de gasóleo pesado por la gravedad específica del gasóleo pesado por M1, por el porcentaje de sulfuros del gasóleo pesado, todo esto más el flujo de hidrógeno por su peso molecular por M2 más por el porcentaje de sulfuros que tenga el hidrógeno. Y esto será igual al flujo de gas desulfurado más nafta por su gravedad específica por M1 y por el porcentaje de sulfuros del gasóleo pesado. Más el flujo de gasóleo pesado al vacío por su gravedad específica, por M1, por el porcentaje de sulfuros de ese gasóleo, más el flujo de productos ligeros por su peso molecular, por M2, por su porcentaje de sulfuros, y finalmente eso más el flujo de gas de ventilación, el peso molecular del gas de ventilación, por M2 y por el porcentaje de sulfuros para ese gas de ventilación. Ya conocemos algunos datos de la ecuación. ¿Cómo los conocemos? Por el balance de la unidad de destilación al vacío o por las tablas que nos proporcionan. En este caso se puede encontrar la información en la base de datos de gasóleo virgen proporcionada en la tabla 15.7. De las variables que conocemos podemos decir que primero M1 y M2 son factores de multiplicación para convertir los términos de flujo en términos de masa. M1 es 42 por 8.33, como lo habían especificado anteriormente, y M2 es 1 sobre 379. Segundo, tenemos que los pesos moleculares y las gravedades específicas que ya conocemos son la gravedad especificada para el gasóleo pesado al vacío es de 0,93085. Esto lo sabemos por el balance de la unidad de destilación al vacío. El peso molecular para el hidrógeno es de 11. Asumimos 11 debido a la presencia de otros extremos ligeros. La gravedad especificada para el gasóleo pesado al vacío desulfurado es de 0,907051. Y de la tabla 15.7 suponemos los pesos moleculares promedio para el gas de ventilación y los productos ligeros, que serán en este caso 34 y 28 respectivamente. Tercero, vamos a asumir los porcentajes de sulfuros que pueden ver. En el primero, para el gasóleo pesado al vacío, tenemos que hay un 2,91% de sulfuros. Para el hidrógeno es de 0%, ya que el gas de hidrógeno no contiene azufre, por tanto es 0. Y lo siguiente lo suponemos por las tablas y por la información que conocemos del proceso. Lo siguiente que debemos saber es que el flujo másico obtenido de la unidad de destilación al vacío es igual a 1094 millones de libras por día. Y por último, de la tabla 15.7 de la que ya hablamos, obtenemos que se necesitan 210 barriles por cada barril de hidrógeno requerido. Con este dato es importante porque con él vamos a calcular la velocidad del flujo de hidrógeno en barriles por día. Listo, entonces, haciendo un conteo de lo que tenemos, nos quedarían pendientes 6 variables en el proceso y a continuación vamos a explicar cómo se encuentran y con qué fórmulas. Primero, debemos saber que por lo general se supone una eliminación de azufre del 80% al 90% en peso. Y en general se supone una pérdida de azufre del 85% del producto final.
Dado que conocemos la cantidad de azufre eliminada, el flujo del gasóleo pesado al vacío se puede determinar a partir de la expresión que están viendo en pantalla, donde SRH se refiere al porcentaje en peso de azufre eliminado sobre una base de alimentación total. Por tanto, SRH es 85 y la base de alimentación total será 100. Acá encontramos que el flujo de gasóleo pesado al vacío es de 3.012,4 barriles por día. Para el flujo de hidrógeno, vamos a multiplicar la cantidad de barriles necesarios por cada barril de hidrógeno requerido por el flujo de gasóleo pesado al vacío. De esta manera, obtenemos que el flujo de hidrógeno es de 705.600 barriles por día. Pasando entonces al flujo de gas desulfurado más nafta, tenemos que saber que por lo general el 2% y el 3% de los extremos ligeros en peso se eliminan de los productos líquidos, es decir, de productos de nafta y gasóleo desulfurado, y entran en la corriente de extremos ligeros mezclada con ácido sulfídrico. Por esto suponemos que aproximadamente el 2% de esos extremos ligeros entran ahí y eso lo expresamos mediante la ecuación que están viendo. Y de aquí podemos despejar el flujo de gas desulfurado más nafta, obteniendo finalmente un flujo de 420,94 barriles por día. Para calcular el flujo de los extremos ligeros, multiplicamos 0,1 por el flujo de hidrógeno. Esto nos da 70.560 barriles por día. Para hallar el porcentaje de sulfuro del gas desulfurado más nafta, utilizamos la expresión que ven en pantalla, es decir, multiplicamos 0,573 por la gravedad específica de gasóleo pesado al vacío más 0,257, lo que nos da aproximadamente que el porcentaje de sulfuro de gasóleo más nafta será de 0,79. De esta manera ya conocemos prácticamente todas las variables de la ecuación y solamente nos quedaría pendiente saber el flujo de la corriente de ventilación. La despejamos de la ecuación general y encontramos que ese flujo es de 487.746 barriles por día. Finalmente lo que hicimos fue comprobar la ecuación de balance, multiplicando las variables de la ecuación y haciendo las operaciones respectivas, y tenemos la igualdad que necesitábamos, y de esa manera corroboramos que todas las variables y los valores que utilizamos son correctos. Listo. Y por último tenemos las unidades de tanque de mezcla. Estas unidades de tanque de mezcla son aquellas donde los productos resultantes de los procesos anteriores, como pudieron observar, se mezclan, y a través de esa mezcla los productos adquieren las especificaciones mínimas requeridas para ser comercializados. En una refinería típica, pues se encuentran generalmente 4 tanques de mezcla. En esta ocasión vamos a hacer el balance de 2 de los tanques de mezcla. Primero la unidad de tanque de gaseolo y segundo la unidad de tanque de combustible. Para cada uno de ellos, pues ya a continuación vamos a hacer la explicación. Entonces aquí haciendo la explicación general, sabemos que el balance general ingresan 3 flujos volumétricos y tenemos 3 productos. Entonces nos ingresan
LVGO desulfurizado más lodo más residuos del craqueador. Y eso es igual a obteniendo diésel marino, combustible de aceite pesado y combustible de búnker. Tenemos una siguiente ecuación, es la de cual nos está relacionando pues la gravedad específica, como mis compañeros anteriormente pues pudieron explicar. Tenemos que tener en cuenta la gravedad específica como el porcentaje de sulfures de los productos. Entonces, pues aquí continuamos y tenemos nuestra tercera aquí, la ecuación número 15, donde relaciona el flujo por la gravedad específica por el sulfuro. Entonces, en este caso sería el VGO o desulfurizado por la gravedad específica por su porcentaje de sulfuros, más los lodos por su gravedad específica por su porcentaje de sulfuro, más los residuos del craqueador térmico por su gravedad específica por su sulfuro, y eso es igual al diésel marino por su gravedad específica por su sulfuro, igualmente para ambos productos faltantes, que es el combustible de aceite y el combustible de búnker, que igual son multiplicados por la gravedad específica y por los sulfuros. Para la unidad de tanque de combustible nos ingresan 4 flujos y obtenemos 2 productos. Entonces, de estos 4 nos ingresan a continuación, pues nos ingresa queroseno, nos ingresan LVG desulfurizado, más los 2 productos a continuación, y obtenemos pues autodiesel y aceite combustible. Entonces ya aquí a continuación pues vamos a explicar. Igualmente estos productos son multiplicados por su gravedad específica y por su porcentaje de sulfuros. Listo, aquí tenemos nuestra unidad de tanque de gaseola. A esta unidad nos ingresan 6.303.5296 barriles al día. Aquí pues están enumerados los subproductos que nos están ingresando. Entonces aquí está más explícito, el LGO desulfurizado es igual a 4.297.721 barriles, 606.6722 barriles de queroseno, de aceite de ciclo 632.61 barriles de aceite de ciclo, 766.5264 de LVGO desulfurizado, y obtenemos 2 productos, que es el autodiesel, obtenemos 5.064.247 barriles, aceite de combustible obtenemos 1.239.2826 barriles. Entonces, a continuación hacemos la relación entre el flujo volumétrico y el flujo másico. Eso lo hacemos mediante pues la ecuación que hemos venido manejando, que pues se relaciona el flujo por un factor de conversión por la gravedad específica de cada especie. Entonces aquí podemos observar, este es el tanque de mezcla de gaseolo, tenemos los 4 flujos de alimentación y los 2 productos de salida, y los estamos relacionando a través de sus números. Entonces 16 equivale al LGO desulfurizado, y así continuamente. Aquí estamos relacionando directamente la cantidad que obtenemos de LGO desulfurizado, 1.256 millones de libras al día, queroseno, 169 millones de libras al día, aceite de ciclo, 209 millones de libras al día, el VGO desulfurizado, 238 barriles de día. Obtenemos 2 productos, que sería autodiesel en 1.494 millones de libras al día, aceite de combustible, 379 millones de libras al día. Estos porcentajes, esta masa que está ingresando, está ingresando aquí y está saliendo aquí, ya están relacionadas mediante la ecuación. A continuación, pues podemos ver y observar los cálculos.
aquí tenemos que tener en cuenta el porcentaje de sulfuros de cada especie. Tomamos este supuesto obtenido pues de los recursos bibliográficos que obtuvimos para realizar estos balances. Entonces aquí tenemos el porcentaje 0.21 de LGO, 0.00355 de queroseno, de aceite de ciclo 0.54%, de LUG o desulfurizado 0.43%. De eso obtenemos la masa de los sulfuros. Entonces, en autodiesel obtenemos una masa de 3.662.62 libras al día, de aceite de combustible 1.137.22 libras al día, y finalmente esto lo comprobamos pues la ecuación 3, que sería pues la ecuación donde estamos multiplicando el flujo por la gravedad específica por los sulfuros. Pero en este caso ya tenemos ya hemos resumido los cálculos y solamente se multiplica el flujo másico por los sulfuros. Entonces, este es el flujo másico del LGO desulfurizado por su porcentaje de sulfuros, más que el queroseno, el flujo másico del queroseno por sus porcentajes de sulfuro, más el flujo másico del aceite de ciclo, más por el porcentaje de sulfuros, más el LUGO por su porcentaje de sulfuros. Todo esto es igual al flujo másico por el porcentaje de sulfuros del autodiesel, más el flujo másico por el porcentaje del aceite y combustible. Entonces aquí pues nos obtenemos unos resultados de 2.637.5 más 6 más 1.131.2 más 1.025, y esto nos da 4.799. Es igual a 4.637 más 3.662 más 11.37, que nos da 4.799. A continuación, pues tenemos la unidad de tanque de combustible. A esta unidad nos ingresan 9.219.7 barriles por día. Nos entran tareas subproductos provenientes de los procesos anteriores. El LUGO desulfurizado nos ingresa 1.456.52 barriles por día, 186.77 barriles por día de lodo, 7.576.40 barriles por día de residuos del craqueador térmico, y tenemos de resultado tareas productos, el diésel marino con 1.447.43 barriles por día, combustible aceite con 6.406.125 barriles por día, 58 sería el combustible búnker con 1.366.147 barriles por día. Entonces, con la ecuación 4, que es nuestra ecuación inicial desde los destiladores, para hacer la relación entre el flujo volumétrico y el flujo másico, volvemos a utilizarlos. Entonces aquí pues ya tenemos los resultados. Entonces este es nuestro tanque de mezcla de combustible. Están también relacionados cada uno el número correspondiente pues al subproducto, y obtenemos pues tales flujos de alimentación y tales flujos de subproductos. Entonces nos ingresan de lo 0.062 millones de libras al día, el LUGO 0.452 millones de libras al día, residuos de craqueador térmico 2.665 millones de libras al día, y obtenemos pues tales productos, de los cuales 463 millones de libras al día corresponden al diésel marino, 2.234 corresponde al combustible de aceite, 477 millones de libras al día corresponde al combustible búnker. Y teniendo en cuenta la ecuación anterior y el flujo másico encontrado,
continuamos para hallar el porcentaje de sulfuro y a través del porcentaje de sulfuro hallar pues también la masa de los sulfuros. Entonces, porcentajes de sulfuros para cada especie, aquí tenemos pues 0.4467% del fluido desulfurizado, 1% para lodos, 666 residuos del craqueador térmico, 0.915% del diésel marino, 0.999% del combustible aceite y 0.999 para el combustible del búnker. Y obtenemos la siguiente masa del sulfuro. El LUEGO desulfurizado obtenemos 2023.21 libras al día, de lodo tenemos 628.98 libras al día, residuos de craqueador térmico 71.069.97 libras al día, diésel marino 4.637.18 libras al día, combustible aceite 57.392.35 libras al día, combustible del búnker obtenemos 11.692 libras al día. Comprobamos finalmente pues nuestra ecuación donde multiplicamos los flujos masivos por la gravedad específica por el porcentaje de sulfuro y nos da que el flujo másico multiplicado de LUEGO multiplicado por su porcentaje peso a peso de sulfuro más el flujo másico del lodo por el porcentaje de los sulfuros más los residuos del craqueador térmico por el porcentaje de sulfuros es igual a es igual al flujo másico del diésel marino por su porcentaje de peso a peso de sulfuros más el flujo másico del combustible aceite por el porcentaje de sulfuros más el combustible de búnker por su porcentaje de sulfuros nos da 2023.2 más 629 más 71.070. Eso nos da que es igual a 73.722 y 73.722, sumando cada una de las partes que ingresan y sumando las partes que salen, pues nos da la igualdad. Entonces aquí podemos comprobar pues que todo lo que nos está ingresando nos está saliendo. Y por el tipo, aquí tenemos pues uno de los productos que anteriormente les mencioné, el combustible aceite pesado. Este se utiliza para generar energía y calefacción. El aceite de combustible, especialmente pues, es para utilizado en los carros, en los motores para suavizar. Tenemos aquí el diésel, que es utilizado como combustible, diésel marino, combustible para los barcos. Tenemos el combustible para los búnker. Y como pues conclusión podemos decir pues que del petróleo crudo tenemos muchísimos derivados y pues que su proceso está ligado a muchos balances de materia y pues la idea es seguirlos estudiando. Muchísimas gracias. A continuación, pues vamos a dejar todas las referencias bibliográficas para que ustedes las puedan estudiar si les llega a interesar.